Valencia cierra este 2024 con otra gran manifestación por sus calles al grito de Mazón dimisión. Es la tercera manifestación que se ha producido desde aquel fatídico día 29 de octubre en el que se produjo el mayor desastre natural de este siglo, al mismo tiempo que el máximo responsable político estaba encerrado en el Ventorro. Van 3 manifestaciones, pero ¿sabéis que van unas cuantas más? Excusas, versiones, sobre todo mentiras por parte de Carlos Mazón, que la última que se atrevió a soltarnos en la cara es que la comida que tuvo en el Ventorro hasta las 6 y pico de la tarde, cuando la gente ya moría ahogada en las calles de Valencia, era que no estaba ahí como presidente de la Generalitat, sino que estaba como presidente del Partido Popular y que por lo tanto no tiene que entregar el ticket. ¿Entendéis ahora cómo de enfadada tenía que estar la gente en la manifestación de ayer, la tercera? ¿Y sabéis lo relevante? Que mientras tanto, Feijóo ha tenido la desfachatez de apoyarlo y decir que él no va a pedirle el ticket de la comida a nadie, pero agarraos también con lo que vamos a ver de Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, que no solamente ha cerrado filas, sino que además ha dicho literalmente que aplaude su altísima honestidad política. Altísima honestidad política de Carlos Mazón. Es un chiste lo del Partido Popular. Alucinante. Y hablando de chistes, vamos a hablar de otro gran chiste. Es que ya sabéis, el 28 de diciembre se celebra siempre pues el Día de los Inocentes, donde pues se establecen bromitas, alguna mentira inocente para que la gente se la trague y así digas inocente. Bueno, hay algunos medios que lo hacen. Y no me estoy refiriendo a OK Diario, The Objective, El Debate y demás, que parecería que siempre viven en unos santos inocentes eternos, sino que lo hacen pues para celebrar ese día. Y resulta que Alvise Pérez se tragó una de esas inocentadas y la llegó a compartir en sus propios canales de difusión, quedando completamente en evidencia y teniéndolo que borrar después por el ridículo extremo cometido. Vamos a verlo enseguida. Cuidado también con Feijóo, porque en el discurso de fin de año, de balance del 2024, ha vuelto a la clásica. Ya sabéis cuál es su clásica, decir que él tendría que gobernar, que ganó las elecciones, pero que, ojo, no gobierna porque tiene un altísimo compromiso moral con sus convicciones. Bueno, esto lo dice al mismo tiempo que recientemente está diciendo que Junts per Catalunya y que Puigdemont son unos aliados fantásticos con los que llegar a todo tipo de acuerdos. Pero bueno, él sabrá en lo que dice. Y atención también al servilismo horroroso y ridículo por parte de Telemadrid y los medios conservadores que se pliegan a la voluntad total y absoluta de lo que diga Ayuso. Estábamos acostumbrados, sí, pero lo que vais a ver en el podcast de hoy es la genuflexión más ridícula y lamentable que he visto seguramente en todo este año. Y por cierto, el Partido Popular, que ahora está tan nervioso diciéndole al gobierno no vais a aguantar, dejadnos a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay presupuestos generales todavía. Resulta que mientras tanto, pues bueno, intentan esconder que, por ejemplo, en Castilla y León ya van por la 5ª prórroga de sus presupuestos en apenas 6 años. Para que después te digan que esto es un problema de la mayoría de izquierdas inexistente. Bueno, pues parece que ellos tienen bastante más problemas. 5ª prórroga en 6 años. Enseguida lo vemos. Y en la clave internacional vamos a ver también cómo ha muerto Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, a los 100 años. Todo esto y algunas cosas más lo vemos enseguida hoy, lunes 30 de diciembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que estéis pasando unas buenas fiestas, una buena Navidad, que si no se nos enfada el Partido Popular, que la última del PP es que se enfadan, se dice felices fiestas en lugar de feliz Navidad, ridículo. Yo hago una pequeña incursión aquí de nuevo en el podcast este día 30 de diciembre, para tratar algunos de los temas que recientemente han aparecido en la actualidad política, que han pasado bastantes cosas en estos días de vacaciones. Pronto tenemos el fin de año, voy a hacer de nuevo una pequeña pausa, pero ya enseguida volvemos con una cierta normalidad, pero no quería desaprovechar la ocasión de tratar algunos de los temas que se nos han quedado en el tintero, porque, bueno, de hecho todo lo que voy a tratar ahora es muy reciente. No voy a hacer una recuperación de todos los temas que han ocurrido durante esta semana. Tenéis el canal secundario en YouTube, Alan Barroso Clips, si queréis ver las cosas que han ido ocurriendo, que ahí sí que he ido subiendo alguna cosa más, pero quería hacer una pequeña vuelta a la actualidad, porque madre mía, las cosas que tenemos que ver. Y por supuesto, teniendo una manifestación masiva de nuevo en Valencia, pues no tenía más remedio que volver a tratarlo. Valencia cierra el año con decenas de miles de personas en las calles que exigen la dimisión de Mazón. Esta noticia
da una sensación como de cierta repetición. ¿Por qué? Bueno, porque es la tercera. Es que la primera sacó a la calle a 100.000 personas. La segunda también a más de 100.000 personas. Esta ha sacado a 80.000 personas, siendo la tercera y estando a las puertas del Año Nuevo, además. Que esto ha sido a día 29, en domingo 29, 80.000 manifestantes. Una vez más, gritando a todo pulmón, Mazón, dimisión, pidiendo la dimisión de este sinvergüenza, sobre todo en un momento todavía más crítico en el que este señor se ha atrevido a salir a decir que él es el más honesto de la política, cosa que ha repetido también Cuca Gamarra, que enseguida lo vais a ver y vais a alucinar conmigo. Bueno, de la primera manifestación os acordáis, ¿no? Lo vimos aquí, lo que dijeron de los manifestantes, que eran catalanistas e independentistas. La forma más ridícula, más infame de referirte a gente que todavía estaba manchada de barro, que venía manchada de barro a protestar. Y lo que se llevaron fue, pues bueno, que eran independentistas y que por eso estaban ahí. Y catalanistas, que venían de Cataluña para protestar. Ya, supongo que llevan viniendo de Cataluña la primera manifestación, la segunda manifestación, la tercera manifestación. Lo que se ha mantenido es la gente, las decenas de miles de personas y también la indignación frente a la indigencia moral y también intelectual, porque vaya forma de protegerse más ridícula del gobierno de Mazón. Vamos a ver algunas de las imágenes, aunque sin embargo si queréis ver más imágenes lo vamos a ver bien en mi canal secundario, en el vídeo que subiré después. Pero como veis, vuelven a repetir los eslóganes de a Picassent al presidente, quieren decir a la cárcel de Picassent al presidente. La tercera protesta seguían con los carteles de Mazón dimisión. Y sobre todo, pues haciendo hincapié pues en dónde estaba el señor Mazón mientras todo ocurría. Dónde estaba encerrado, dónde estaba comiendo o haciendo a saber qué. Bueno, igual que el resto de días, aquí lo podéis ver, este usuario de Twitter que estaba manifestándose, José Vico, comparte el vídeo de cómo a las 8:11 suena este sonido. Que es una vez más como todos han puesto la alarma con un silencio atronador, es para que se te pongan los pelos de punta, que sonó el día 29 tarde, mal, y que es una de las principales críticas que se establecen contra el señor Carlos Mazón. La tardanza de la señal que tendría que haber avisado a todos los valencianos y valencianas de lo que estaba por ocurrir. La señal que, por cierto, había dado todo el maldito mundo, excepto quien era responsable de darlo de manera generalizada. Hasta la embajada de Japón, que esto es infame, había avisado a sus ciudadanos que pudiesen estar ahí de vacaciones, que tuviesen cuidado el día 29 por los pronósticos que había. Pronósticos que evidentemente había lanzado la EMET, contra la que, recordad, los primeros días también la derecha y la extrema derecha intentaron atacar, diciendo que era culpa de la EMET, no sé qué, ahora evidentemente ya no lo siguen diciendo. La Universidad de Valencia también lo había dicho. La Diputación de Valencia también había mandado a sus trabajadores a su casa. Sin embargo, ¿dónde estaba el señor Mazón? Comiendo en el Ventorro. Ojo, no como líder de la Generalitat, sino como líder de el Partido Popular. ¿Os parece una chorrada como esta diferencia entre el líder de Generalitat y el líder del Partido Popular? Como si el señor Mazón cogiese una careta y se la pusiese y se la sacase según le conveniese. Bueno, pues es literalmente la nueva excusa. Si no me creéis, atención. Carlos Mazón no acudió a la comida en el Ventorro el día de la Dana como presidente de la Generalitat, sino como líder del PP de Valencia. Es la nueva versión del gobierno valenciano que en una respuesta parlamentaria al PSOE reconoce que no pagó esa comida de Mazón. Es la tercera versión sobre ese asunto, sobre esa comida. En un primer momento dijeron que era un almuerzo privado y más tarde de trabajo. Carlos Mazón. Bueno, pues entendemos por qué han hecho esto. Es bastante sencillo. Es porque el Partido Socialista en el Parlamento Valenciano, en las Cortes, lo que le preguntan al gobierno es cuánto ha costado esa comida. Porque era una comida en la que, en principio, después de 17 versiones distintas, dijeron que se había producido para ofrecerle la dirección de APUN, que es la televisión pública valenciana, a Maribel Vilaplana, a la mujer con la que comió Carlos Mazón, presuntamente. Presuntamente comer, quiero decir. Claro, entonces le pregunta a la oposición, ¿y cuánto ha valido esa comida? Porque si es una comida de gobierno, eso tiene que quedar reflejado en las cuentas. Claro, ahora te dicen, no, que no era una comida de gobierno, era una comida del partido. Y estaba ahí en calidad de presidente del partido. ¿Por qué hacen eso? Muy sencillo.
Porque al no ser comida del gobierno, entonces no está sometida al gasto público que tiene que ser y puede ser auditado por las Corts Valencianas. Y por lo tanto no tienen que dar explicaciones, lo tendrán que dar en el Tribunal de Cuentas, pero mucho más tarde, de una manera mucho más laxa, y no tendrán que enseñarnos explícitamente esto es lo que me ha costado, cosa que se tiene que hacer si es del gobierno. ¿Y por qué lo hacen ahora? ¿Por qué más de 50 días después de que ocurriese aquello y de aquella comida es cuando nos dicen no, que no estaba como presidente, sino que estaba como líder del Partido Popular? Hombre, pues como mínimo alguna pregunta aparece. Para empezar, ¿qué quieren ocultar de ese ticket? ¿Qué quieren ocultar de esa factura? ¿Qué es lo que estaban tomando? ¿Qué es lo que comieron? ¿Nos quieren convencer de verdad que se estuvieron comiendo un potaje de garbanzos de 3 a 6 de la tarde y que ya está? Que no lo regaron con algún tipo de otra cosa. O todavía peor. O sea, que sea un gasto como desorbitado, eso podría ser, pero bueno. Pero todavía peor, que es que no estuviese en el ventorro y que no hubiese unos menús, sino que hubiese un gasto en habitaciones privadas encima del ventorro. No lo sé, te da para especular todo tipo de cosas. Y lo fundamental es que no quieran enseñar la maldita factura. Os decía antes que Cuca Gamarra, frente a todo este despropósito, se atreve a decir que defiende la gestión de Mazón y aplaude su altísima honestidad política. ¿Esto es cierto? Bueno, pues amigos y amigas, atención. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, una de las personas con menor honestidad política que debe existir en España, alabando la honestidad política de otra de las personas con menos honestidad, no solamente política, sino moral, de todo el país, que es Carlos Mazón. Pero bueno, yo creo que evidentemente eso es así y eso lo establecen nuestros estatutos, pero lo más importante, que no quepa ninguna duda, es ahora mismo centrarse en la recuperación y en la reconstrucción. En la recuperación y la reconstrucción de tantas y tantas vidas que se han quedado truncadas, tantos proyectos vitales, tantas personas que tienen que empezar desde cero en la Comunidad Valenciana y concretamente en la provincia de Valencia. Y en eso es en lo que estamos. Y será de todo ese trabajo desde el que haya que extraer las conclusiones y por tanto el futuro, ¿no? Pero eso lo ha establecido y creo que en un ejercicio de una altísima honestidad política... Ahí lo tenéis, ¿eh? Lo que nos... un ejercicio de altísima honestidad política. En la Comunidad Valenciana, en vez de sumar para buscar desde la unidad una reconstrucción lo más rápida posible, esté absolutamente obsesionada en única y exclusivamente en el desgaste político. Es que Cuca da la sensación de que es tan obtusa, o se esfuerza por serlo, que piensa que no es compatible hacer una reconstrucción rápida y eficiente con criticar al máximo responsable de aquella tragedia. O sea, se atreverá a decirle a las cientos de miles de personas que se han manifestado ya en 3 ocasiones en Valencia, que no sé, que son también la oposición, que toda esta gente es del PSOE y está obsesionada por acabar con Mazón y con el señor Feijóo, que no. Que es que hasta las encuestas que se están haciendo dentro de los propios votantes del Partido Popular, lo que te están diciendo es que no quieren a Mazón. Y no los rojos peligrosos, no la gente del PSOE, no la gente de Podemos ni de Sumar, sino la gente del Partido Popular. Dice que no soporta a Mazón, que lo quiere fuera del partido. Ojo, y cada vez más también a Feijóo, pero sobre todo lo que es un clamor es a Mazón. Por eso es incomprensible que salga ahora el secretario general del partido a decir que tiene altísima honestidad política. Si es que la mayor bondad para la izquierda de este país es tener enfrente una derecha tan malditamente torpe como estos. Es que es espectacular. Ojo, no es que la gente de izquierda sea un espectáculo en la política, porque es para echarlos a comer aparte, en muchas ocasiones, a nuestros políticos también, de izquierdas. Porque están todo el día peleando entre ellos, tal. Bueno, en fin, ya sabéis lo que tenemos en la izquierda. La clásica. No es por eso que se ganen las elecciones, es por la absoluta torpeza de esta gente que es que no tiene 2 malditos dedos de frente. Porque después tú también te echas en cara al señor Feijóo y sobre los tickets dice esto. Sobre la comida, ve usted, yo no me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político, de mi partido o de otro partido. Es que nadie te está pidiendo eso, Feijóo. Nadie te está pidiendo que le vayas a ver los tickets a Miguel Tellado o a Cuca Gamarra, que a saber qué es lo que se toma para decir esas tonterías. Nadie te está pidiendo eso. Se está pidiendo una cosa muy concreta, amparada además por cientos de miles de personas en las calles de Valencia, que es que enseñe los malditos tickets de un día en concreto. Si el día anterior tomó Kellogg's para desayunar, o se comió un cachopo ese fin de semana, nos da igual. Nos importa nada si todos los días desayuna un Actimel. Yo no quiero tener los tickets de eso. Lo que queremos es corroborar una versión que ha tenido 300 cambios
Pero claro, este tipo lo intenta aquí deslegitimar con el rollo del ticket. No, yo no voy a pedirle el ticket a todo el mundo. Es que no se te pide eso, Feijóo. No tiene vergüenza. No creo que ese sea mi trabajo. A mí lo que No se sabe demasiado cuál es su me trabajo. preocupa en Valencia es si la Comunidad Valenciana está pagando, está trabajando Y otro está que hace este juego falso a las de intentar contraponer trabajadores, a los autónomos y a las empresas. Y por que nos pueda enseñar el ticket y explicarnos si de verdad es cierto lo que nos ha estado diciendo durante estos meses Mazón, con que no se pueda dar un buen servicio de reconstrucción y de atención a los valencianos y valencianas, como si fuese incompatible, o una cosa o la otra, que no, pedazo de sinvergüenza, las dos al mismo me tiempo. van pasando en tiempo real, es mucho más eficiente en la ejecución de ayudas que el gobierno de mi país. Que sí, es súper eficiente, Mazón. ¿Le ayudas a quién? A las empresas de la Gürtel, a la que ahora les están dando una buena pasta, ¿no? ¿Quieren decir? En fin, bueno, las versiones de Mazón. ¿Cuáles son las versiones de Mazón? Atención, las versiones de Mazón. De la comida más famosa de la política española de los últimos años. La comida de Carlos Mazón el día de la Dana. La comida que se alargó, la comida de la gestión de una Dana que terminó con más de 220 fallecidos. Hoy tenemos una nueva versión de ese almuerzo. Que Mazón fue como presidente del PP y no como presidente... Es que es infame, de verdad. Cada vez que lo escucho es infame. La secuencia inmediata de este giro de guión es muy fácil de entender. De momento no van a enseñar la factura porque no se va a incluir en los presupuestos de la Generalitat. 2 meses después seguimos sin ver ese ticket. Eso sí, Sonia García, desde el entorno de Mazón, prometen hoy que acabaremos sabiendo con precisión qué se consumió aquella tarde en el restaurante El Ventorro. Sí, la factura saldrá a la luz tarde o temprano y lo hará en la comisión en las Cortes Valencianas, según nos dicen fuentes de la Generalitat. La cuenta pagada supuestamente por el PP se entregará, como marca la ley, ante el Tribunal de Cuentas. Defienden que es un ejercicio de transparencia después de haber estado aplazando continuamente ofrecer información precisa sobre la comida del presidente el día de la Dana. Y lo han vuelto a aplazar una vez más. Sexta versión por supuesto. de Mazón y su equipo sobre la famosa comida. La primera, Sexta versión. una mentira escandalosa. En las horas iniciales, según la Generalitat, Mazón estuvo en el Palau gestionando el tema. Esto es literal lo que nos dijeron. Fue una falsedad que apenas duró unas horas, claro. Llegó así su segunda versión. Es que fue la primera mentira. Que había estado desde el primer momento gestionando todo el asunto de la Dana desde el Palau de la Generalitat. Y era mentira. Estaba en el Ventorro. Una comida privada. Esta la conocimos el 5 de noviembre y es lo que trasladaron desde la Generalitat a los medios de comunicación. 2 días después, tercera versión, un almuerzo de trabajo. Esta la llegamos a escuchar en la boca del propio Mazón. Bueno, después un almuerzo de trabajo, dijo también que había quedado a comer con el líder de los empresarios valencianos, después que había sido simplemente una reunión con otra persona privada, después que al final había sido con Mariel Vilaplana, es decir, mentira tras mentira. Y bueno, de las más infames fue la primera, decir que había estado ahí desde el primer momento la Generalitat trabajando, y la segunda, decir que había estado comiendo con una persona que no era cierto, que tuvo que salir el líder de los empresarios a decir, oigan, a mí no me toquen las narices, yo no he comido con este señor. Y ahora, claro, dice que no, que la factura la veremos, que no nos preocupemos, que la veremos. ¿Ya cuándo? Todos hemos concluido que es un mentiroso. Vamos a escuchar a Antonio Maestre. Hemos concluido que es un mentiroso y que ha mentido de manera recurrente, pero es que todavía no ha dicho la verdad sobre la comida en el Ventorro. Sigue mintiendo, ¿no? Y sigue mintiendo también con esta explicación. La comida fue una comida privada lúdico-festiva. Y si no entrega la factura porque ahí hay un gasto suntuoso en agua con gas. Y no puede explicar después por qué las llamadas al alcalde de Cullera eran como el alcalde de Cullera explicó que eran las llamadas. Entonces se acabaría cerrando el ciclo de por qué también llegó tarde al CECOPI y por qué se puso más tarde la hora del CECOPI, porque a lo mejor había que dar tiempo, y por qué esa comida no era una comida de trabajo, nunca fue una comida de trabajo. Primero, ahora que dice que es como presidente del Partido Popular, y yo me pregunto si es como presidente del Partido Popular, ¿cómo es posible que como presidente del Partido Popular ofrezca a una periodista un puesto como presidenta de Aupunt? ¿No? Eso sería además eso. De la Generalitat, no como presidente del PP. Es que como cada explicación tiene su parte B, no descartemos tampoco que dentro de como unos presidente minutos, del PP horas, volvamos a tener otra... No tienes capacidad para ofrecer ese puesto que dices haber ofrecido, solo como presidente de la Generalitat. Pero bueno, como eso da igual, porque como todo es mentira, tampoco importa. Tiene que explicar y si entrega la factura, la de verdad, y no fabrican una, si entregara la de verdad, tendría que explicar todo lo que acabo de decir. Y por eso no lo hace, porque si encima sale la verdad, bueno, pues es que no sé lo que pasa en Valencia. Pues ahí lo tenéis.
amigos y amigas. Porque si la última excusa o la última versión, la última por hoy, que mañana todavía no puede dar otra y antes de que llegue el 2025 pueden caer 5 versiones más. Pero es que esta versión quedó con ella para ofrecerle la dirección de Apunt, entonces tendría que haber quedado como presidente, no como líder del Partido Popular. Entendemos, ¿no? Bueno, en fin, amigos y amigas, delirio. Delirio absoluto. No voy a dedicarle más tiempo en este podcast porque podríamos estar 40 minutos más hablando. Lo fundamental, otra manifestación masiva en Valencia, la tercera. ¿Cuántas más aguantará? Este tipo, como tiene más cara que espalda, puede aguantar la que le dé la maldita gana con tal de poder seguir repartiendo dinerito entre sus colegas. Atención, hablando de delirios, al tuit que ha puesto Nuevas Generaciones recientemente. Nuevas Generaciones, que es las juventudes del Partido Popular, concretamente las juventudes del Partido Popular de Madrid. Comparten una fotografía de Pedro Sánchez, parece ser que en sus vacaciones de estos días, es una fotografía de este fin de semana, está rodeado de nieve, esquiando, parece ser, y ponen: Pedro Sánchez ha pisado más la nieve que el barro en Valencia. En fin, tuit populista, un tanto cutre, si me preguntáis, pero claro, ¿qué le ha empezado a responder todo el maldito mundo? ¿De verdad queréis que hablemos de nieve? Le ha empezado a compartir todo el maldito mundo la siguiente fotografía del señor Feijóo, líder de su partido, el Partido Popular, con Marcial Dorado, narcotraficante gallego. Todo el mundo le está poniendo exactamente lo mismo. ¿De verdad quieres que hablemos de nieve? Es que mira que hay que ser torpe para decir: Pedro Sánchez ha pisado más la nieve que el barro en Valencia. Bueno, hablamos de nieve. Hablamos de fotografías con gente que sí pisaba más nieve que barro y que cualquier otra cosa. Es que siempre tiene la misma torpeza. A la hora de hablar de fotografías, dice: no, tienes una foto con Víctor de Aldama. Bueno, hablamos de fotografías y no con Víctor de Aldama, que te pilla ahí en un momento como presidente del gobierno y dice: una foto, presidente, y te haces la foto. No, sino como un veraneo en un yate privado con un narcotraficante. ¿Hablamos de fotografías? No hay problema, Feijóo se habla de fotografías. Hablamos de nieve. Bueno, pues ojalá la foto con nieve que tuviese el señor Feijóo fuera simplemente que se fue un fin de semana a esquiar. No tiene como un narcotraficante, y así con absolutamente todo. Os decía al principio, el asunto de las inocentadas. ¿Quién no nos hemos tragado en alguna ocasión de manera inocente pues una bromita? El día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, en el que, bueno, pues algunos medios, insisto, como dije al principio, no me refiero a The Objective, a El Debate, a todo este tipo de medios y pseudomedios, estado de alarma, que parece que viven en un eterno Día de los Inocentes, sino algunos medios, tanto más serios, pues que hacen esta bromita de, bueno, pues decir alguna noticia que sea claramente inverosímil el día 28 para generar un poco de revuelo tal, pero que después al momento desmienten. Bueno, pues el otro día resulta que Electomanía, que es una web de encuestas, sociología y tal, que sobre todo tiene mucho impacto en Twitter, pone lo siguiente: Partido Popular y Junts anuncian un acuerdo para registrar el próximo lunes una moción de censura contra Pedro Sánchez en el Congreso. Contempla la disolución de Cortes y la convocatoria electoral a finales de marzo. Claro, al final de ese hilo de tweets, donde ponían la inocentada, el día 28, ponían: esta bomba política llega como nuestra inocentada 2024. La imagen ha sido creada por IA, el contenido del artículo no es información real. Gracias por participar en nuestra tradición anual. ¿Te la creíste? Bueno, pues quien sí se la creyó fue el señor Alvise Pérez, que compartió en sus redes sociales, concretamente en su canal de Telegram, donde tiene 700.000 personas suscritas, la noticia falsa, diciendo: Feijóo ofrece a Junts una casi total autonomía fiscal si apoya una moción de censura. La reunión celebrada en secreto en Suiza asumiría nuevas concesiones al partido de Puigdemont si este deja caer al gobierno para celebrar elecciones generales. Abascal apoyaría a Feijóo si la moción de censura lleva a inmediatas elecciones generales. Alvise afirma que, como oposición, hay que ser muy imbéciles para darle la excusa electoral de salida a un Pedro Sánchez arrinconado por los 4 años de investigación contra la corrupción, bla, 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 bla. Es decir, que el tipo se lo cree, lo difunde, finalmente se tiene que retractar o tiene que borrar. Y bueno, pues amigos y amigas, esta es la realidad de esta persona que dice que está siempre luchando contra la mentira, pero después, a la mínima que ve una inocentada, además se la copia literalmente a Electomanía, y poco menos tendría que haber hecho que simplemente haber leído la información entera para ver que era una inocentada. Pero bueno, el mismo día 28 lo comparte, se queda tan ancho, tiene impacto, sus seguidores también se lo creen.
Y pues yo qué queréis que os diga. Es bastante ilustrativo de la forma de hacer y de difundir información de Alvise Pérez y de consumirla de sus seguidores también. Aquí Óscar Puente, de hecho, el ministro Óscar Puente, reaccionando a esta noticia falsa, esta inocentada de electomanía, no se podría decir noticia falsa, más bien inocentada de electomanía, decía, no deja de ser sintomático que el sueño político de Feijóo sea elegido como inocentado del año por una página de sociología política. Y es cierto, o sea, más allá del chiste del señor Alvise Pérez comiéndose de lleno, enterita, esta inocentada, es bastante gracioso que lo que está deseando, y no es sueño político, sino sueño húmedo, de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, es decir, que Junts y que Puigdemont le preste sus votos para conseguir una moción de censura a Pedro Sánchez, es curioso que ese sueño húmedo sea utilizado por una página de sociología política como inocentada del año 2024. Explica e ilustra bastante bien también el nivel de desesperación de esta oposición española liderado por el siempre perdedor Alberto Núñez Feijóo, que por cierto en su discurso de balance del 2024 ha vuelto a insistir sobre lo de siempre, como un auténtico cansino, que al pobre alguien ya le tendría que decir que, ostras, que es ridículo, que pare, que se proteja un poco, que se tranquilice y que esto ya, cuando lo ha dicho 300 veces, suena un poco acerrado. Feijóo, una vez más, diciendo que no es presidente porque no quiere. Sí, le puedo asegurar que mis principios son conocidos. Prueba de que mantener mis principios me ha llevado a estar en la oposición después de ganar las elecciones. Ay, es que es tremendo esto. O sea, empieza diciendo que mis principios son conocidos. A ver, Feijóo, que tu partido lleva manifestándose en la calle, contigo al frente, contra la amnistía y contra el malvado Puigdemont, prófugo de la justicia, en no sé cuántas ocasiones. La habéis liado parda delante de Ferraz, habéis hecho no sé cuántas manifestaciones. Y ahora resulta que después de todo, en tu absoluta desesperación, que veníamos hablando ahora, resulta que le planteas la posibilidad a Junts de poder sumarse a una moción de censura. Y de hecho, recientemente has puesto a Miguel Tellado, a tu portavoz, no es el lápiz más afiado del estuche, pero es tu portavoz, a decir que están orgullosos de los pactos a los que han llegado en materia fiscal con Junts, para bajar básicamente los impuestos a las grandes energéticas. Ahora de verdad nos estás diciendo que tus principios son inamovibles. De verdad. Si te has manifestado contra Puigdemont por ser lo peorcito del mundo y ahora mismo estás deseando que te preste sus votos. Cosa que ha dicho que, bueno, pues que no va a ocurrir. Rufián dice que sí va a ocurrir. Puigdemont dice que de momento no. Pero estás deseando que eso ocurra. Y después vuelve a la chorrada esta de no, mantuve mis principios y por lo tanto no fui presidente por eso. No mantuviste tus principios ni una mierda. Tú si hubieses podido dar la amnistía, la habrías dado el primero. Lo que pasa es que si hubieses dado la amnistía a Junts y te hubiese votado Junts, que le habría encantado a Junts poder votar a un presidente de derechas que le daba la amnistía, entonces habrías perdido los 33 votos de Vox y tampoco habrías tenido suficientes votos. Es que esta mentira de, no, es porque yo no quise dar la amnistía, yo podría haber dado la amnistía y haber sido presidente del gobierno, es que es mentira. Porque entonces solamente te habría votado Junts y ya está. Y en cambio, como no diste la amnistía, solo te votó Vox. Y ya está. Es que esto es como una manta pequeña. O te tapas las piernas o te tapas la cabeza. Pero las piernas y el cuello al mismo tiempo no te vas a tapar. Entonces cuando dice, no, podría ser, no, porque te habría dejado de votar Vox. Es que es de una sencillez abrumadora el argumento para responderte. Pero bueno, lo sigue repitiendo y yo no sé si hay alguien dentro del partido, vosotros me diréis, que se lo compra. Porque de verdad que es ridículo, porque anda quien ha sido desmontada a veces esta opinión tonta, pero la sigue repitiendo. Será, no sé, para autoconvencerse a sí mismo de que lo que está diciendo no es una tontería, a pesar de que todo el mundo esté viendo no al emperador desnudo, sino al líder del Partido Popular desnudo. Desnudo y ridículo. Por tanto, discutir si mantenemos o no los principios, cuando manteniendo los principios nos hemos quedado en la oposición, me parece que simplemente es pues, un juego que no pasa de eso, un juego dialéctico más que otra cosa. Bueno, pues sí, es un juego dialéctico el repetir muchas veces que por mantener los principios te has quedado en la oposición. No, te has quedado en la oposición por dos cosas. Y la fundamental es porque los españoles han decidido no votarte tanto como tú pensabas que te iban a votar. Pues si te hubiesen votado un poco más, habrías podido sumar solamente con Vox. Pero no te votaron tanto y por eso no gobiernas. No por los principios, Feijóo, sino por una cuestión mucho más cruda que son los votos en las urnas. Ya está. Y en segundo lugar, ¿por qué no podías pactar con Vox y con Junts al mismo tiempo? Al menos en aquel momento. Ahora lo vuelves a intentar. Bueno,
en fin. Hablábamos de servilismo, ¿no? Al principio. Bueno, pues vais a alucinar con esta muestra de ridículo e infame servilismo de la prensa madrileña pública, pero también de la privada, bueno, privada, pero que recibe subvenciones públicas, evidentemente, plegándose a Isabel Díaz Ayuso y haciéndole una de las preguntas más ridículas e infames que he escuchado mucho tiempo. Atención. Y ahora, ¿alguien querrá hacer alguna preguntilla? ¿Alguna preguntilla queréis? ¿Sí? Bueno, como Sí. veáis. Vamos allá. Alguna curiosidad tenemos por ahí. A ver qué curiosidad. Pues aquí estamos. Buenos días, presidenta. Feliz Navidad. Me gustaría... Periodista de El Debate. 3 cuestiones. El medio de la Asociación de Propagandistas Católicos, ¿eh? Tengámoslo en cuenta. El 25, ¿cuáles son los principios? Primero le hace un par de preguntas que, bueno, que La segunda es más bien técnicas, ¿está bien? Además, teniendo aquí al consejero, la que se presente de manera oficial la ley de universidades. Pero ojito ahora. Y la última, en otro orden de cosas, me gustaría que hiciese una valoración después de que saliese que ha sido la mujer más elegante según los lectores del debate. Muchas gracias. Una valoración tras haber sido elegida usted, maravillosa y guapísima presidenta de la Comunidad de Madrid, la mujer más elegante por parte de los lectores del debate. Bueno, en fin, pues esto es, amigos y amigas, lo que tenemos, por supuesto, el debate, subvenciones públicas de Madrid, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿hay dudas? No hay ningún tipo de dudas. Pero una cosa es recibirlas y otra cosa es, pues, no sé, o sea, evidenciar esa forma ridícula de genuflexión mediática tan evidente y explícita por parte de un medio, en este caso en el debate, pero como todos los demás a los que tiene completamente conquistado Isabel Díaz Ayuso, bueno, empezando por Telemadrid, que es la televisión pública, de la que ya sabéis, y no voy a alargarme sobre eso, que despidieron a Silvia Charrondo por hacerle preguntas también a Ayuso, que Ayuso dijo que no eran propias para una presidenta autonómica, que tratan a todos sus periodistas como si fuesen simplemente palmeros de la presidenta autonómica, y que el otro día le leía a este usuario de Twitter, ni por wifi, escribiendo lo siguiente: la televisión de Turkmenistán es más imparcial que la de Telemadrid. ¿Por qué? Bueno, pues por esto mismo. Los titulares del telediario, los comparten en Twitter, son los siguientes. Atención. Nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titulares, de los cuales el 80% por lo menos son alabanzas básicamente a Isabel Díaz Ayuso. Empieza: el gobierno de Ayuso cumple el 93% del programa electoral. Gran titular: necesaria información, sin la que los madrileños no podrían vivir tranquilos. Para que lo sepáis, Ayuso cumple su programa electoral. Su programa electoral, también os digo, era un folio en blanco en el que ponía libertad. Bueno, pues solamente ha cumplido el 93% de la palabra libertad, supongo. Segundo, titular importantísimo: Ayuso denuncia la obsesión de Sánchez con Madrid. Vamos, es una información fundamental. Por supuesto, el siguiente titular sobre el fiscal general del Estado que rastrea sus mensajes por el asunto del novio Ayuso. Nuevas revelaciones sobre Aldama. Las mafias provocan 10.500 muertes en Canarias. En lugar de hablar de inmigración, habla de mafias. 4 hospitales madrileños entre los 5 mejores de España. Y Rafael sufre linfoma cerebral y dispositivo de seguridad a la Puerta del Sol. Solo los últimos 2 han sido titulares que no tengan que ver con el aplaudimiento público y explícito de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura a Díaz Ayuso que llegan a este punto con el 93% del... Y este es el primer titular, el primer titular que presentan. La economía después de bajar más de 30 impuestos que han supuesto un ahorro para los madrileños de 38.000 millones de euros. Están diciendo: Ayuso es fantástica, te ha bajado los impuestos para... Bueno, lo que no dice es que le ha bajado los impuestos a los que más tienen, por supuesto, a las 20.000 personas más ricas. El año que viene, la ciudad... Ha bajado los impuestos para los ciudadanos madrileños. Segunda noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid... Otra sobre Ayuso. Balance del año para señalar al gobierno de la nación, al que acusa de utilizar mentiras contra sus rivales. Bueno, pues ya está. O sea, ahora sorprende la opinión de este usuario de Twitter que decía que la televisión de Turkmenistán es más imparcial que la de Telemadrid. Pues no. Incluso podríamos llegar a elevar la apuesta y decir que la televisión de Corea del Norte es más imparcial que la de Telemadrid. Es alucinante. Y como os decía al principio, ojito a los problemas que tiene el Partido Popular para aprobar sus presupuestos en las comunidades autónomas, que están todo el día diciendo: Sánchez va a caer porque no puede aprobar sus presupuestos, bla, 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 bla. Atención. El gobierno del Partido Popular en Castilla y León evidencia su debilidad al prorrogar los presupuestos por quinta vez en 6 años. Quinta vez en 6 años.
Escribe Javier Ayuso en eldiario.es. La Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto para prorrogar los presupuestos de la Comunidad de 2024. Según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, la comunidad tendrá a partir del 1 de enero los créditos presupuestarios para la gestión ordinaria de los servicios públicos. El presidente Alfonso Fernández Mañueco es la quinta vez en los cerca de 6 años al frente del Ejecutivo que tiene que utilizar esta fórmula para dar cobertura legal a la gestión ante la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante el anteproyecto de ley. Para Fernández Carriedo, la prórroga presupuestaria va a dar estabilidad y certidumbre, bla, 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 bla. Es decir, que no tienen capacidad de cerrar unos presupuestos entre Vox y el Partido Popular y van a prorrogar por quinta vez los presupuestos en 6 años. Y situaciones similares se están desarrollando en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, donde Vox formaba parte de los gobiernos de coalición hasta que se salieron por miedo a la presencia de Alvise Pérez en lo electoral, que se salieron corriendo para poder competir en igualdad de condiciones, diciendo que ellos también estaban en contra del PP, etcétera, etcétera. Pero en todos los lados están teniendo exactamente los mismos problemas. Para que después nos vendan esta cantinela de no, es que la derecha realmente son los que mayor estabilidad económica traen. Ya. Como que todos los gobiernos que han tenido apenas han durado un año, ni un año han durado, y los que había antes exactamente lo mismo. Acordaos de los gobiernos de Ayuso con Ciudadanos, lo que duraron, los gobiernos del Partido Popular en Murcia también lo que duraron con Ciudadanos, en Castilla y León que también hubo convocatoria adelantada electoral por los gobiernos con Ciudadanos, y con los de Vox que ahora también han durado solo un año. Y después dicen, no, gobierno Frankenstein, gobierno en las últimas, gobierno con los independentistas súper débil. Bueno, me da la sensación de que los gobiernos súper débiles más bien son otros bastante concretos. Y hasta aquí, amigos y amigas, las noticias del día de hoy, pero tenemos que acabar con la noticia de la muerte de Jimmy Carter que se anunciaba antes, pero esto lo vemos ahora en La Clave Internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La Clave Internacional. Bienvenidos y bienvenidas a La Clave Internacional. Como os decía hace un momento, ha muerto a los 100 años, justo a los 100 años, Jimmy Carter, el presidente más longevo de Estados Unidos, el que más años ha vivido, pero no el que más años ha gobernado, porque de hecho solamente estuvo un mandato al frente de la Casa Blanca del 1977 al 1981. Escribe Miguel Jiménez en El País: Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos, ha muerto este domingo a los 100 años en su casa de Plains, en el estado sureño de Georgia, rodeado de su familia, según informó el Centro Carter. Con la honradez y sinceridad por bandera, Carter ganó las elecciones presidenciales de 1976 tras la conmoción de la guerra de Vietnam y el caso Watergate, es decir, que venía sobre unos antecedentes de gobierno republicano bastante chungos, sobre los que, a cuyos hombros acabó gobernando. Gobernó fiel a sus principios, pero la crisis del petróleo y la toma de rehenes en la embajada de Irán le condenaron a ser un presidente de un solo mandato. Fue barrido por la era Reagan, cuando se presentó Ronald Reagan y empezó aquella etapa del neoliberalismo feroz con Reagan en la Casa Blanca y con Margaret Thatcher en Reino Unido. Pero su figura se agrandó después de salir de la Casa Blanca. Volvió a su Georgia natal y se volcó en la promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo a través del Centro Carter. El Centro Carter, por cierto, que es este al que siempre hacemos referencia cuando hablamos de elecciones en distintos países y sobre todo recientemente en Venezuela. Es, por ejemplo, el Centro Carter el que certificó en varias ocasiones la victoria electoral y confirmando la que era legal de por ejemplo, Chávez, y también incluso de alguna elección con Nicolás Maduro. Y precisamente por esos antecedentes, por haber sido un centro bastante imparcial, que cuando ganó con todas las de la ley Chávez o Maduro lo reconocía, en las últimas elecciones en Venezuela dijo claramente que Maduro no había ganado las elecciones y que había habido un procedimiento extraño y que no se podía decir que Maduro hubiese ganado este evento electoral. Así que por eso tenía la legitimidad del Centro Carter de poder decir si una cosa funcionaba o no, no simplemente por si eran más próximos o lejanos ideológicamente, que entendemos que Maduro, precisamente de un expresidente de Estados Unidos, no es que fuese demasiado cercano, pero certificaban de una manera bastante fehaciente si un proceso electoral era o no era limpio, cosa que este último han dicho que no. En 2002 recibió Jimmy Carter el Nobel de la Paz. En la ceremonia de entrega del premio Gunnar Berge, el presidente del Comité de Nobel dijo de él: es probable que Jimmy Carter no pase a la historia de Estados Unidos como el presidente más eficaz, pero sin duda es el mejor expresidente que ha tenido el país. Bueno, pues sí, era un señor que ya estaba muy mayor, estaba en cuidados paliativos y que de manera bastante curiosa, pues efectivamente se le va a recordar más por lo que hizo después de ser presidente que por su etapa de presidente, que además acabó con una derrota total
por parte de Ronald Reagan, que arrasó en las elecciones que lo sacaron como presidente después de tan solo un mandato al frente de la Casa Blanca. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí la clave internacional y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos un 30 de diciembre, pero de 1922, cuando el Congreso de los Soviets aprobaba en Moscú la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este acontecimiento histórico representó el nacimiento del primer Estado socialista de la historia de la humanidad, surgido de la Revolución de Octubre de 1917. La formación de la Unión Soviética unificó formalmente a Rusia, Ucrania, Bielorrusia y la Federación Transcaucásica bajo una nueva forma de organización estatal que prometía superar las desigualdades del sistema capitalista y el imperialismo zarista. El proyecto soviético fue, sin duda, uno de los experimentos más ambiciosos de transformación social de la historia de la humanidad. En apenas unas décadas, un país predominantemente agrario y atrasado se convirtió en una superpotencia industrial y científica que incluso llegó a poner a la primera persona en órbita de la historia de la humanidad. La Unión Soviética logró hazañas notables, erradicó el analfabetismo, estableció un sistema de salud universal, desarrolló una potente industria y fue pionera, como os decía, en la exploración espacial, siendo el primer país en poner un satélite o un humano en el espacio. Durante los primeros años de la Unión Soviética se implementaron algunas de las políticas sociales más avanzadas de su tiempo. Por ejemplo, fue uno de los primeros países en legalizar el aborto, en establecer la igualdad legal entre hombres y mujeres y en crear un sistema integral de guarderías públicas. En el ámbito cultural, las vanguardias artísticas florecieron con experimentos revolucionarios en cine, teatro, literatura y artes visuales. Sin embargo, la realidad del proyecto soviético resultó mucho más compleja y contradictoria realmente. La guerra civil, el aislamiento internacional y las propias contradicciones internas llevaron a una creciente y cada vez más creciente centralización y burocratización del poder. Bajo el liderazgo de Stalin, que se consideraría en los años siguientes el prometedor experimento de democracia obrera, dio paso a un régimen autoritario. Las purgas políticas, los campos de trabajo forzado y la supresión de la disidencia mancharon irremediablemente el ideal socialista con el que había nacido la revolución. La colectivización forzosa de la agricultura, aunque logró industrializar rápidamente el país, tuvo un coste humano terrible, especialmente en Ucrania durante el Holodomor. El sistema de planificación centralizada, si bien permitió logros impresionantes en algunas áreas, también generó ineficiencias y escasez de bienes de consumo. La burocracia estatal se convirtió en una nueva clase privilegiada, alejada de los intereses y necesidades de los trabajadores comunes. Algunos decían, hemos sustituido a una clase de los mandamases por otra clase de otros mandamases. 25 años después, un 30 de diciembre también, pero de 1947, otro régimen que se proclamaba socialista protagonizaba un cambio histórico en Rumanía. Los comunistas, respaldados por la presencia soviética en la región tras la Segunda Guerra Mundial, forzaron la abdicación del rey Miguel I, poniendo fin a la monarquía en Rumanía. Este evento marcó el inicio de un periodo de profundas transformaciones en la sociedad rumana, aunque no todas resultaron positivas. La Rumanía de la posguerra experimentó una rápida industrialización y modernización. Se implementaron políticas de alfabetización masiva, se estableció un sistema de salud universal y se llevaron a cabo importantes reformas agrarias. Sin embargo, el régimen comunista romano, especialmente bajo Nicolae Ceausescu, se convirtió en uno de los más represivos del bloque oriental. Ceausescu desarrolló un culto a la personalidad extremo, implementó políticas económicas desastrosas y mantuvo un control asfixiante sobre la población a través de la Securitate, la temida policía secreta. Su política de pago acelerado de la deuda externa en los años 80 además sumió al país en una pobreza extrema, mientras él y su familia vivían evidentemente en un lujo obsceno. La experiencia rumana se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo un régimen que se proclamaba socialista podía degenerar en una dictadura personalista alejada de cualquier ideal de justicia social. Y retrocediendo ahora en el tiempo, llegamos a España en 1874, donde en un día como hoy, un 30 de diciembre, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto acababa con la experiencia de la Primera República Española y abría el paso a la restauración borbónica bajo el liderazgo de Cánovas del Castillo. Para que luego digan, la monarquía borbónica siempre asociada a la democracia. No, amigos, siempre asociada a golpes de estados contra momentos democráticos. Este golpe de estado concretamente representó un duro revés
para las fuerzas progresistas que habían intentado modernizar España durante el sexenio democrático. La Primera República, proclamada en 1873, había representado un intento audaz, pero difícil, de transformar una España anclada en estructuras semifeudales en un Estado moderno y democrático. Sus líderes, como Pi y Margall, intentaron implementar reformas revolucionarias para su tiempo: la separación entre la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud, la descentralización territorial a través del federalismo, la reforma agraria y otras mejoras significativas en derechos laborales. Sin embargo, la República enfrentó obstáculos formidables. Las fuerzas conservadoras, la Iglesia y los grandes terratenientes se opusieron ferozmente a las reformas. La guerra carlista en el norte, la insurrección cantonal en el sur y las divisiones entre los propios republicanos debilitaron al nuevo régimen. El golpe del general Martínez Campos fue el golpe final a este experimento democrático. La restauración borbónica que siguió estableció un sistema político diseñado para mantener el poder en manos de las élites tradicionales. El turno pacífico entre conservadores y liberales, basado en el caciquismo y el fraude electoral sistemático, excluyó a las clases populares de la participación política real. Este sistema, aunque proporcionó cierta estabilidad, perpetuó las mismas desigualdades sociales y el atraso económico de España, sembrando las semillas de los conflictos que finalmente acabarían estallando, y tantos estallaron, durante el siglo XX. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo, y ahora vamos con nuestras preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Como la última pregunta ha quedado ya un tanto desfasada porque la hice hace ya 10 días, porque ha habido este periodo vacacional, os quiero plantear una pregunta nueva, una pregunta distinta sobre lo que ha ocurrido con Mazón. La tercera manifestación, amigos y amigas. ¿Cuántas más va a aguantar Carlos Mazón? Y sobre todo, más allá de Mazón, que está dispuesta a aguantar, si quiere, 500 más, seguramente, ¿cuántas está dispuesta a aguantar Cuca Gamarra, Feijóo, en otras palabras, la cúpula del Partido Popular, que evidentemente también se está viendo resentida con todo lo que está ocurriendo y con esta resistencia numantina del señor Mazón, que se resiste a cualquier precio a abandonar la presidencia de la Generalitat? Pero más allá de esto, me podéis responder sobre lo que queráis, ya sabéis, una R, 2 puntos, si queréis podéis hablar sobre lo que se ha tragado al vice con esa inocentada, sobre Feijóo de nuevo diciendo que él ganó las elecciones y que no gobierna porque tiene una alta moralidad y una alta resistencia a pactar con los independentistas, el servilismo mediático de Ayuso y bueno, el problema que tiene ahora el Partido Popular para aprobar unos presupuestos que ha tenido que prorrogar en quinta ocasión en apenas 6 años, por ejemplo, en Castilla y León. Cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier anécdota incluso será bienvenida como respuesta al capítulo de hoy. Y hasta aquí, amigos y amigas, uno de los últimos, si no el último, bueno, tal vez mañana ya también capítulo, que ya sabéis, como aquí estoy yo solo y me organizo todo yo solo, pues, tengo un horario un poco complicado. Se intentará que mañana lo haga, no haya otro capítulo, no os prometo nada, pero sea una manera u otra, ya estamos cerrando este 2024, os agradezco de corazón este primer semestre que habéis estado aquí apoyando Clave Barroso. Parece mentira, pero ya llevamos desde septiembre haciéndolo y funcionando muy bien. Os agradezco mucho que estéis aquí, que colaboréis, que pongáis vuestros comentarios. Os lo agradezco de corazón. Y hasta aquí el capítulo de hoy, lunes 30 de diciembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.